Pueden apagar su cámara. Empiezo a compartir pantalla. Bien, la clase anterior les empecé a hablar sobre presión absoluta. Se le llama presión absoluta a la presión real del fluido confinado. Lo vamos a escribir así: presión absoluta. Es la presión real de un fluido confinado, ya sea que esté confinado en un recipiente o bien que esté confinado en un ducto. La presión de un fluido confinado es independiente de la presión atmosférica. Se puede confinar a una presión menor, igual o mayor que la atmosférica. Todo depende cómo lo confinemos al fluido. De nosotros depende a qué presión confinamos un fluido. La mayoría de los casos de aplicaciones, los fluidos confinados tienen presión mayor que la atmosférica. Pero se puede tener una presión menor, y sí hay aplicaciones donde los fluidos confinados que tienen presión menor que la atmosférica, o podría darse la casualidad que tuvieran una presión igual a la atmosférica. Repito, todo depende de cómo los confinemos, porque la presión absoluta es independiente de la atmosférica. Nos interesa conocer la presión absoluta de los fluidos confinados. Y para esto se definieron lo que se le llaman presiones relativas. La presión manométrica es una presión relativa del fluido confinado por arriba de la presión atmosférica. Mientras que la presión de vacío también es una presión relativa del fluido confinado, pero por debajo de la presión atmosférica. La presión manométrica se define como presión absoluta menos presión atmosférica. En otras palabras, la presión manométrica en realidad es una diferencia de presiones, absoluta menos atmosférica. De hecho, el nombre más correcto debería de ser diferencia de presión manométrica, porque es una diferencia de presiones. Pero es muy común omitir la palabra diferencia y decir simplemente presión manométrica. Pero no lo olviden, en realidad es una diferencia de presiones, absoluta menos atmosférica. Y la presión de vacío también, en realidad también es una diferencia de presiones, pero ahora es al revés, atmosférica menos absoluta. Absoluta menos atmosférica. Cuando la absoluta es mayor que la atmosférica. O bien, atmosférica menos absoluta, cuando la absoluta es menor que la atmosférica. En este caso, la absoluta es la mayor. En este caso, la absoluta es la menor de las dos. Siempre hay que hablar de la absoluta en primera persona. La absoluta, la mayor de las dos. La absoluta, la menor de las dos.
Repito, las presiones manométricas, la presión manométrica y la presión de vacío, en realidad son diferencias de presiones. La diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica. ¿Para qué inventaron esas palabras de presión manométrica y presión de vacío? Ya lo verán. Resultan muy convenientes. Pero no lo olviden, presión manométrica y presión de vacío son presiones relativas. La presión real del fluido confinado es la absoluta. Una presión manométrica o una presión de vacío no es real. No es la presión del fluido. La presión del fluido confinado no es manométrica o de vacío. Es la absoluta. Eso no hay que olvidarlo. Para que entiendan esto, he preparado lo siguiente. Primero hablemos de la presión manométrica. Presión manométrica es igual a absoluta menos atmosférica, cuando la absoluta es mayor que la atmosférica. Supongamos que tenemos un recipiente y que el recipiente originalmente está abierto. Cuando el recipiente está abierto, ¿qué tenemos? Es muy común decir que está vacío el recipiente. No está vacío. ¿Qué hay dentro del recipiente cuando está abierto y decimos está vacío? Aire. Hay aire. Hay aire dentro del recipiente. Tenemos así un recipiente abierto y comúnmente decimos está vacío. No, no está vacío. Hay aire atmosférico que está dentro del recipiente. Y cuando tapamos el recipiente, si lo tapamos herméticamente, se queda aire encerrado. Pero ese aire que está encerrado ya no le llamaríamos aire atmosférico. Cuando ya está confinado, simplemente le llamamos aire. Pero no está vacío el recipiente. Hay aire. ¿Y a qué presión se quedó el aire cuando queda confinado? A la de vacío. No, Atmosférica. a la atmosférica. Antes de tapar. Antes de cerrarlo, el aire que está dentro es aire a presión atmosférica. Es aire atmosférico a presión atmosférica. Cuando tapamos el recipiente, se queda atrapado el aire con la misma presión atmosférica. Oh, permíteme un momento porque eliminé, debía haber copiado, no pegado.
Antes de tapar el recipiente decimos hay aire atmosférico. Aire atmosférico. Y su presión es la presión atmosférica. Pero cuando ya lo tapamos, cuando tapamos el recipiente, ya no le llamaríamos aire atmosférico, le llamaríamos simplemente aire. Y a su presión, ahora le llamaríamos presión absoluta. Pero la presión absoluta sería igual a la atmosférica. ¿Está claro? Entonces, tenemos aire confinado a una presión absoluta igual a la atmosférica, porque así lo confinamos, así lo tapamos. Pero ahora, supónganse que por aquí hacemos un orificio, claro, habría que poner un tubo con válvula y conectar un compresor para meter más aire dentro del recipiente. No dibujé el tubo, la válvula y el compresor. Simplemente estoy indicando que vamos a meter más aire. ¿Qué va a suceder al meter más aire dentro del recipiente? Vamos a forzar a meter aire, más aire dentro del recipiente. ¿Qué va a suceder? Vamos, díganlo. Aumentará la presión absoluta. ¿Perdón? Aumentará la presión absoluta. Va a aumentar la presión absoluta del aire confinado. Va a empezar a aumentar y ya no va a ser la presión atmosférica, porque va a aumentar. Ya no va a ser igual a la atmosférica porque va a ir aumentando. Y al aumentarla, presión manométrica es igual a absoluta menos atmosférica. Al inicio, ¿cuánto vale la presión manométrica al inicio? 0. 0. La presión manométrica al inicio vale 0. Es igual a 0. Pero a medida que la presión absoluta, si metemos más aire y la presión absoluta va a ir aumentando, ¿qué sucede entonces con la presión manométrica? Va aumentando. Va aumentando a partir de 0. Al inicio vale 0, pero va a empezar a aumentar la presión manométrica. En otras palabras, al inicio no hay presión manométrica en realidad. No hay presión manométrica porque vale 0. O sea, no hay diferencia de presiones porque la diferencia vale 0. Entonces, cuando empecemos a meter aire, ahora sí va a crearse una presión manométrica. Vamos a crear una presión manométrica, es decir, vamos a crear una diferencia de presiones. Porque al inicio la diferencia de presiones vale 0. ¿Quedó entendido, jóvenes? Y entre más y más aire metamos, la presión absoluta va a ir aumentando cada vez más y más y más. Y por lo tanto, la presión manométrica va a ir aumentando cada vez más. Y para eso, entonces, preparé este dibujo. En este dibujo, digamos que estas flechas, permíteme. Estas flechas representan vectores de las presiones. En rojo puse la presión absoluta y en verde puse la presión atmosférica. Al inicio, la absoluta y la atmosférica valen lo mismo. Están del mismo tamaño las dos flechas. Valen lo mismo. La absoluta
es igual a la atmosférica al inicio. Por lo tanto, la presión manométrica vale 0. Es decir, no hay diferencia de presiones. A manera de ejemplo, inclusive, aquí puse que la absoluta vale 1 y la atmosférica vale 1. Al inicio, la absoluta vale lo mismo que la atmosférica, 1. No le puse unidades, pero sería 1 bar. Una presión atmosférica de 1 bar es casi la del nivel del mar. Entonces, a medida que metemos aire dentro del recipiente, la presión absoluta empieza a aumentar. Va a ir creciendo esta presión absoluta. Va a ir creciendo así. Y cada vez más va a ir creciendo más. Y al ir creciendo, ya va a haber una diferencia de presiones. Es decir, va a haber una presión manométrica. En este caso, vean, ya creció esto, la presión absoluta. Valía 1, ahora vale 1.3. Por lo tanto, la diferencia de presiones es esta, la presión manométrica. Y empezó desde presión manométrica, acá valía presión manométrica 0. Ahora tenemos esta presión manométrica que inició desde aquí empezó 0 y ahora vale 0.3. La presión manométrica, la presión absoluta vale 1.3 y la atmosférica vale 1. Es decir, hemos creado una presión manométrica 0.3. 0.3 por arriba de la atmosférica. Si seguimos metiendo más aire al recipiente para que siga aumentando la presión absoluta, digamos, ya creció ahora y ahora vale 2. Por lo tanto, la presión manométrica ahora creció y vale 1 por arriba de la presión atmosférica. Y si seguimos aumentando la presión absoluta más, en este último caso puse que la presión absoluta ahora vale 2.3. Por lo tanto, la presión manométrica vale 1.3. ¿Están entendiendo, jóvenes? Al inicio, la presión manométrica vale 0. No hay diferencia de presiones entre la absoluta y la atmosférica. Muy a propósito, la manométrica la pongo en azul para que lo distingan claramente. En rojo es la absoluta, en verde es la atmosférica. Y la atmosférica y la manométrica en azul. Al inicio la presión manométrica vale 0. Ya creció un poquito la presión absoluta y por lo tanto ya tenemos una presión manométrica mayor de 0. Ya creció más la presión absoluta y creció la presión manométrica. Ya creció más todavía la absoluta, creció más la presión manométrica. ¿Hasta dónde puede crecer la presión absoluta y por lo tanto la presión manométrica? ¿Hasta dónde creen que pueden crecer? Teóricamente, ¿hasta dónde podrían crecer? Díganlo. Vamos, jóvenes, participen.
Cuando les pregunto son preguntas muy simples, muy obvias, lógicas. Hasta el infinito. A ver si lo está... Y cuando pregunto es para saber si están entendiendo. ¿Hasta dónde podrían crecer la presión absoluta y la presión manométrica? Hasta el infinito. Hasta el infinito. Teóricamente no hay ningún límite. Realmente sí hay límite. ¿Cuál sería el límite? Entre más y más metemos más aire al recipiente, la presión absoluta va a ir creciendo cada vez más y por lo tanto va a ir creciendo la presión manométrica, la diferencia. En realidad sí habría límite. ¿Qué sucedería? Explotaría el recipiente. Ese sería el límite real. Que explote el recipiente. No podemos llegar al infinito. Por eso dije teóricamente. Teóricamente, la absoluta y la manométrica podrían crecer al infinito. Teóricamente. Realmente no es posible porque antes explotaría el recipiente. Obviamente, la presión atmosférica no cambia. Esa no cambia. La presión del aire que está fuera del recipiente, pues no cambia. Estamos cambiando la presión absoluta, metiendo más aire, para crear una presión manométrica que también va creciendo. La presión manométrica es la diferencia de presiones. En este caso, la presión manométrica vale 0.3. Comparada con la atmosférica que vale 1, la presión manométrica, en este caso, es menor que la atmosférica. En este segundo caso, la presión manométrica ya vale 1, igual a la atmosférica, que también vale 1. Y en este caso, la presión manométrica vale 1.3 y es mayor que la atmosférica. Entonces, una presión manométrica, si la comparamos con la atmosférica, puede ser menor, igual o mayor que la atmosférica. Y mayor que la atmosférica puede ser hasta el infinito. ¿Están entendiendo el dibujo, jóvenes? Espero que lo entiendan. Considero que es un dibujo muy claro para poder entender lo que es presión manométrica. Acá iniciamos, presión manométrica 0. Aquí ya creamos una presión manométrica pequeña. Acá ya creció un poco más. Acá más. Y se puede ir creciendo más y más y más y más hasta el infinito. Hay aplicaciones donde podemos tener una presión absoluta. Hay aplicaciones en que la presión absoluta puede valer 100. 100. Así que, ¿cuánto valdría la presión manométrica? Simple, díganlo. 99. 99. Si la atmosférica vale 1, entonces la presión manométrica valdría 99. Muchísimo mayor que la atmosférica. Hay aplicaciones así, donde se tienen presiones absolutas de 100 contra la presión atmosférica de 1, pues entonces la manométrica valdría 99. En este dibujo no quise aumentar mucho la presión absoluta porque ocuparía mucho espacio en el dibujo. Pero puede aumentarse tanto como queramos, teóricamente, repito, al infinito. Hay aplicaciones donde se manejan presiones absolutas y por lo tanto presiones manométricas muy grandes.
Por ejemplo, la presión del agua en la tubería que nos llega de la ciudad, o sea, del suministro de agua a la casa, ¿qué presión absoluta creen que nos llega la presión del agua, la presión absoluta del agua? Claro, la presión atmosférica aquí en Torreón no es 1, es casi 0.9, pero vamos a considerar igual 1. ¿Qué presión absoluta creen que nos llega la presión del agua dentro de las tuberías a la casa? Mayor, ¿no? Que la... Sí, es mayor, claro que es mayor que la atmosférica. O si no, no saldría. Cuando abrimos una llave, tiene que ser mayor que la atmosférica para que pueda salir. ¿A qué presión creen que nos llega la presión del agua por la tubería? A una presión absoluta tal vez de 3, yo diría tal vez de unos 3 bar. Una presión absoluta de 3 bar. Así que, ¿cuánto valdría la presión manométrica? 2. 2. Eso sería la presión manométrica. La diferencia de presiones sería 2. Pero la presión real del agua sería 3. La presión real es la presión absoluta. La presión manométrica nada más es una diferencia de presiones. ¿Y para qué inventar esto de la presión manométrica? ¿Para qué creen? ¿Para qué creen que se inventó la presión manométrica? ¿Para qué inventar, para qué hablar de la diferencia de presiones? Y aquí me voy a adelantar. Porque resulta que para poder conocer la presión absoluta, los medidores de presión no miden la presión absoluta. ¿Qué creen que van a medir los medidores de presión? Y después vamos a ver los medidores de presión. ¿Qué creen que mide un medidor de presión? La manométrica. La manométrica. Los medidores de presión son medidores de presión manométrica. Es decir, los medidores de presión miden la diferencia de presiones entre la absoluta y la atmosférica. Si ponemos un medidor de son presión, relativas, ¿no? ¿Perdón? Por eso son relativas. Por eso se les llaman presiones relativas. Si ponemos un medidor de presión en el tubo del agua que llega a la casa, ese medidor de presión nos mide presión manométrica. Y como les dije, si vamos a decir que el medidor de presión nos mide un valor de 2, entonces ya midiendo esa presión manométrica de 2, entonces calculamos la presión absoluta. Para eso va a servir la presión manométrica, porque la presión absoluta la vamos a calcular midiendo la presión manométrica. La presión manométrica la vamos a sumar a la atmosférica para que nos dé la absoluta. Entonces, si medimos una presión manométrica de 2, entonces la presión absoluta del agua, la presión real del agua, no es 2. Mucha gente piensa que el medidor de presión ya nos está midiendo la presión del agua real dentro de la tubería. No, el medidor de presión no mide la presión real, mide la diferencia de presiones entre la presión real y la atmosférica. Para poder conocer la presión real del agua dentro de la tubería, entonces tendríamos que sumarle a la atmosférica, sumarle la manométrica. Y entonces sí sería la presión real, digamos 3.
¿Quedó claro? Por eso estamos hablando de la presión manométrica, porque es lo que vamos a medir. Vamos a medir presión manométrica para poder calcular la absoluta. Entonces, vean, la presión manométrica es una presión por arriba de la atmosférica. Y para calcular la absoluta, a la atmosférica le sumamos la manométrica. Por eso dice aquí, presión manométrica es la presión relativa del fluido confinado por arriba de la presión atmosférica. Puede ser menor, igual o mayor que la presión atmosférica. La presión manométrica puede ser menor, igual o mayor que la atmosférica, lo que les acabo de mostrar en el dibujo. Para conocer la presión absoluta, a la atmosférica le vamos a sumar la presión manométrica que vamos a medir. Vamos a medir la presión manométrica para poder calcular la absoluta. Pero para eso necesitamos la presión atmosférica. Por eso primero hablamos de la presión atmosférica. ¿Entendieron, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. No. Ok. Y ahora vamos a hablar de presión de vacío. Entonces, ahora vamos a considerar que tapamos el recipiente y al tapar el recipiente, la presión absoluta del aire confinado es igual a la atmosférica. Pero ahora vamos a usar un extractor para sacar aire. Y al ir sacando aire, ¿qué va sucediendo? Aumenta la presión de vacío. ¿Qué va a ir sucediendo? Se adelantó. Disminuye la presión absoluta, la presión real del aire confinado. Va a ir disminuyendo la presión absoluta. Y al disminuir la presión absoluta, entonces ya se crea una presión de vacío. Es decir, una diferencia de presiones. A medida que saquemos más y más aire, va a disminuir más la presión absoluta. Y por lo tanto, aumenta la presión de vacío. En otras, es cuando se dice aumentamos el vacío. Aquí es donde estamos usando la palabra vacío en forma relativa. A medida que sacamos aire, vamos a ir creando vacío. Al inicio, el vacío es cero, porque la absoluta es igual a la atmosférica. Pero a medida que saquemos aire, vamos a ir creando más y más vacío. ¿Y cuándo va a estar totalmente vacío? ¿Cuándo va a estar totalmente vacío? Cuando la absoluta es cero. Cuando saquemos todo el aire. Y si sacamos todo el aire, la absoluta valdría cero. Y si la absoluta vale cero, ¿cuánto valdría la presión de vacío? Cero también. No. Vean la ecuación. Lo Si mismo la que la absoluta vale atmosférica. cero, ¿cuánto valdría la presión de vacío? Tendría el mismo valor que la presión atmosférica. Así es. Así es.
Al inicio la presión de vacío vale 0. Al inicio, cuando la absoluta es igual a la atmosférica. Empezamos a sacar aire y va a empezar a aumentar la presión de vacío. Desde 0 va a ir aumentando hasta que lleguemos al vacío total, al máximo vacío. Y el máximo vacío es cuando la absoluta valga 0. Y si esta absoluta vale 0, entonces la presión de vacío sería igual a la atmosférica. Bien. Vean esto. Presión absoluta es igual a la atmosférica. Por lo tanto, la presión de vacío vale 0. Así como acá decíamos presión manométrica vale 0. Si la absoluta es igual a la atmosférica, da lo mismo decir presión manométrica 0 o presión de vacío 0. Simplemente no hay diferencia de presiones. Pero vamos a hablar ahora de presión de vacío porque vamos a ir reduciendo la presión absoluta. Es decir, esta presión absoluta la vamos a ir reduciendo. En el caso anterior la fuimos aumentando de tamaño. Ahora la vamos a ir reduciendo de tamaño cada vez más. Cuando la fuimos aumentando de tamaño, ¿hasta dónde podía crecer de tamaño? ¿Hasta dónde podía crecer, dijimos? Hasta el infinito. Hacia el infinito. Pero ahora la vamos a ir reduciendo. ¿Hasta dónde la podemos reducir? Hasta 0. Hasta 0. 0. Hasta que se vuelva 0. No la podemos reducir más. Cuando la absoluta se vuelva 0, es lo más que la podemos reducir. Así de sencillo. Entonces, vamos a empezar a reducir la presión absoluta. Empezamos a sacar aire y ya empieza a reducirse la presión absoluta. Y empieza a crearse una presión de vacío. Pero vean, la presión de vacío crece de aquí para abajo. Porque la presión de vacío es igual a la atmosférica menos la absoluta. Mientras que acá la presión manométrica es la absoluta menos la atmosférica, ahora la de vacío es atmosférica menos absoluta. Entonces la presión de vacío crece por debajo de la atmosférica. La manométrica crece para arriba de la atmosférica. La de vacío crece para abajo de la atmosférica. ¿Entienden la diferencia? Ya bajó, ya disminuyó la presión absoluta, ya sacamos un poco de aire, ya creamos un poco de vacío. Digamos que la absoluta vale 0.7. Si la atmosférica vale 1 y la absoluta vale 0.7, entonces la presión de vacío vale 0.3. Ya hemos creado una presión de vacío de 0.3. Seguimos sacando más aire. Aumentamos el vacío. La presión de vacío crece hacia abajo. La presión manométrica crece para arriba de la atmosférica. La presión de vacío crece para abajo de la atmosférica. ¿Entiendan la diferencia?
La presión absoluta ya se redujo a 0.4. Así que si la atmosférica vale 1 y la absoluta vale 0.4, entonces la de vacío vale 0.6. Y seguimos reduciendo la presión absoluta. Y cuando la absoluta valga 0, ¿hasta dónde creció la de vacío? Aquí está. ¿Hasta dónde creció? Cuando la absoluta ya se volvió 0, ¿hasta dónde creció la de vacío? Igual que la Díganlo. atmosférica. Igual a la ¿O no? atmosférica. La presión de vacío ya se igualó a la atmosférica. Es el máximo vacío, el vacío total. Cuando la absoluta vale 0, ya es vacío total, el máximo vacío. Y la presión de vacío no vale 0 la presión de vacío. La presión de vacío vale igual a la atmosférica. Ahora sí, está totalmente vacío el recipiente, porque ya no queda nada de aire. La presión absoluta vale 0. Pero se dice que hay una presión de vacío igual a la atmosférica. Recuerden que la presión de vacío en realidad es diferencia de presiones. El vacío es total, pero la presión de vacío es igual a la atmosférica. ¿Quedó entendido esto, jóvenes? Profesor. Aquí sucede lo mismo que les dije respecto a la presión manométrica. Cuando tenemos una presión absoluta menor que la atmosférica, vamos a decir en un caso de aplicación que tenemos una presión absoluta menor que la atmosférica, vamos a usar un medidor de presión, pero el medidor de presión nos va a medir la presión de vacío. Si el medidor de presión nos marca 0.6, entonces con ese medidor de presión vamos a conocer la presión absoluta. Pero el medidor de presión no está midiendo la presión absoluta, está midiendo la presión de vacío. Así como les dije acá, que el medidor de presión mide la presión manométrica. Ahora el medidor de presión va a medir presión de vacío. Y con esa presión de vacío calculamos la absoluta. Mientras que acá, para calcular la absoluta, a la atmosférica le sumamos la manométrica, ahora para calcular la absoluta, a la atmosférica le restamos la presión de vacío. A 1 le restamos 0.6, entonces la presión absoluta valdría 0.4. Presión de vacío es la presión relativa del fluido confinado por debajo de la presión atmosférica. Manométrica es por arriba de la presión atmosférica. Vacío es por debajo de la presión atmosférica. Eso es lo que estamos viendo en este dibujo. Presión manométrica es por arriba de la atmosférica. Presión de vacío es por debajo de la atmosférica. La presión manométrica puede ser menor, igual o mayor que la atmosférica. Pero pregunto aquí, ¿cómo puede ser la presión de vacío? Aquí, ¿cómo es la presión de vacío respecto a la atmosférica? Menor. Menor.
0.3 es menor de 1. Aquí, ¿cómo es la presión de vacío comparada con la atmosférica? Menor. También menor. Y acá, ¿cómo es la presión de vacío comparada con la atmosférica? Igual. Igual. Menor, menor, igual. ¿Y cuándo sería mayor que la atmosférica? ¿Qué me contestan? Cuando la absoluta sea mayor. No, No se puede. nunca es la respuesta. Nunca. La presión de vacío nunca será mayor que la absoluta, que la atmosférica. Nunca. Porque en el vacío total, la presión de vacío es igual a la atmosférica y no puede crecer más la presión de vacío. La presión de vacío va a ir creciendo así hacia abajo, va a ir creciendo hacia abajo. Oh, la agarré chueco, permíteme. La presión de vacío va a ir creciendo hacia abajo. Cada vez más, pero nunca va a poder crecer por debajo del vacío total. Nunca podrá ser así. Cuando mucho, la presión de vacío llegará a la presión atmosférica, no más. Por eso, cuando dije, ¿cuándo la presión de vacío va a ser mayor que la atmosférica? Nunca es la respuesta, nunca. No puede ser mayor que la atmosférica. La manométrica sí puede ser mayor que la atmosférica, pero la de vacío no puede ser mayor que la atmosférica. Solamente puede ser menor o igual. La manométrica puede ser menor, igual o mayor. Y eso es lo que dice aquí. La presión de vacío puede ser menor o igual a la presión atmosférica, pero nunca mayor que la atmosférica. La presión de vacío menor o igual a la atmosférica. Para calcular, cuando tenemos una presión manométrica, cuando medimos una presión manométrica, la sumamos a la atmosférica para calcular la absoluta. Cuando medimos una presión de vacío, por cierto, aquí no la puse en color azul. Cuando medimos una presión de vacío, la restamos a la atmosférica para calcular la absoluta. Si medimos presión manométrica, se la sumamos a la atmosférica. Si medimos presión de vacío, se la restamos a la atmosférica para conocer la absoluta. ¿Entendieron, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es importante que hayan entendido el concepto. ¿Qué es presión manométrica y qué es presión de vacío? Y a continuación voy a hablarles sobre los medidores de presión. Y a los medidores de presión... Profe, ¿ya se terminó? Sí, ya voy a terminar con esto. A los medidores de presión, muy a propósito,
Los medidores de presión, cuando van a medir una presión manométrica, se les llaman manómetros. Y cuando van a medir una presión de vacío, se les llaman vacuómetros. Un manómetro mide presión manométrica. Un vacuómetro mide presión de vacío. Así que a partir de mañana voy a hablarles sobre los medidores de presión, manómetros y vacuómetros. Medidores, porque los instrumentos de medición son medidores de presión relativa, medidores de presión manométrica o de vacío. Aquí se nos acabó el tiempo. Mañana les hablo